tal? Bienvenidos a este nuevo video de estadística aplicada a psicología. En este caso vamos a calcular el coeficiente de Kruger-Richardson, el cual permite determinar el grado de confiabilidad o de consistencia interna que tiene un instrumento de evaluación psicológica, como un cuestionario con una serie de ítems. La particularidad o la característica que tiene este método de determinación de confiabilidad es que se utiliza para escalas o cuestionarios en donde la posibilidad de respuestas sean dicotómicas, es decir, que se pueda responder o sí o no, o verdadero o falso. Únicamente está limitado a dos posibles respuestas que pueda dar el sujeto frente al ítem. En este caso podríamos decir de alguna u otra manera, vamos a hacer esto, buscar los 1 y reemplazar con sí. Y buscar los ceros y reemplazar con no. Bien, aquí va esto. Acá tenemos la respuesta del sujeto 1 a cada uno de los ítems, al ítem 1, al ítem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, son 10 ítems. La respuesta de estos ítems se caracteriza por dos posibles respuestas, que esto es sí o no, dependiendo del reactivo, no importa el reactivo que sea. Puede ser cualquier pregunta que constituya un cuestionario o una escala o un inventario. Bien, pero como en estadística no se trabajan con palabras, se trabajan con números, hay que codificar las respuestas con números. Entonces lo que voy a pedir que busques es el sí y que lo codifique con un 1. Ahí los cambio, que busque el no y que lo codifique con un 0. Bien, ahora sí. Bien, acá en este costado tenemos la forma de cálculo del coeficiente de Kruger-Richardson. No es nada complicado, simplemente necesitamos estos tres elementos que salen acá abajo, que es la cantidad de ítems, la media de la sumatoria de las respuestas de todos los sujetos a los ítems y la varianza de esa sumatoria también. Y después simplemente operamos aritméticamente y ya sale el coeficiente. Bien, entonces, veamos. Acá nos pide la media de la sumatoria de las respuestas de todos los sujetos a los ítems. Y lo mismo nos pide abajo, pero en vez de la media, la varianza. Que esto son dos tipos de medidas complementarias, la media de tendencia central, la media, y por otro lado la varianza, que es una medida de variabilidad que complementa la centralización de los datos. Bien, entonces lo que tenemos que hacer para calcularlo es sumar las respuestas de todos los sujetos a los ítems, a los 10 ítems. Bien, o sea, lo que se hace es, se suma o sea, se suma la respuesta del primer sujeto al ítem 1, del, bueno, no sé por qué no me deja mover, del segundo ítem, del sujeto 1 al ítem 2, al 3, así. ¿Ven? Acá está todo sumado. Bien, acá ya tenemos lo que es la sumatoria. Aquí le vamos a poner suma de respuestas. Bien, lo que se hace a continuación entonces es, voy a obtener los datos que me pide el cálculo del coeficiente de Kruger-Richardson. Por un lado K, que generalmente en estadística K es el número de ítems, siendo este el 10 los ítems de este inventario o cuestionario. Me pide la media, que le vamos a poner X, y entre paréntesis media para que quede claro, de la sumatoria. Es decir, yo pongo la función promedio, que o media es lo mismo, de esta sumatoria. Bueno, saco el promedio, acá está, y la varianza. Yo le pongo así, que la varianza es la desviación estándar al cuadrado. Bien, perfecto. Entonces pongo acá var, que es la función que me permite calcular la varianza en Excel, y acá lo tengo. Bueno, acá ya tengo mis elementos necesarios para hacer el coeficiente de Kruger-Richardson. Bueno, entonces como conclusión, el coeficiente de Kruger-Richardson, KR21 se encuentra, va a ser igual a, vamos a hacerlo por partes. Vamos a calcular el denominador, o sea la parte de arriba. Voy a poner acá denominador, y
esto va a ser así. El denominador entonces va a ser K, que es 10, por la varianza, que está acá, menos la media es esta, todo esto multiplicado por, o sea, la media va a multiplicar a, de nuevo K, menos la media. Bien, entonces me dio este valor del denominador y tengo que buscar ahora el numerador, que es la parte de abajo de la división, el numerador. O sea, está acá. Esto es la varianza, es s elevado al cuadrado s, por 10 menos 1. Me da 82. Bien. Entonces el coeficiente de Kruger-Richardson va a ser igual a la parte de arriba, que la calculamos, y esta parte de abajo. Bien, este es el coeficiente. Acá está el resultado. Como es un coeficiente, y todos los coeficientes tienen más o menos la misma interpretación, lo que nos está diciendo esto es que en una escala de 0 a 1, cuanto más cercano a 1 es el coeficiente, se puede decir que mayor consistencia interna tiene un instrumento. Cuanto más cercano a 0, menor es la consistencia interna. Y la consistencia interna es el grado en el que los sujetos tienden a mantener o a ser consistentes en las respuestas a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo al sujeto 1 le tomé en este primer momento este inventario y me dio una sumatoria de 10 los resultados, o me respondió a todos los ítems 1, si el instrumento es consistente, entonces el sujeto me tendría que responder de la misma manera o lo más cercano posible en otro momento cuando se lo administre. Por ejemplo, suponete que este inventario evalúa ansiedad, ¿no? Inventario de ansiedad le ponemos. Bien, suponerte que evaluara ansiedad y yo le tomo al sujeto 1 el inventario de ansiedad, le voy a poner primer momento. Y me dio un valor de 10, la sumatoria de los ítems. Bueno, pasa el tiempo, el sujeto, según la interpretación de este puntaje, podríamos decir que estaba muy ansioso. Y después, interesado en determinar la consistencia interna a partir de 2 momentos de medición, se lo vuelvo a tomar al mismo sujeto. Tengo la suerte de que consigo contactarme con él de nuevo y se lo vuelvo a tomar. Probablemente pueda pasar que dé un puntaje de esta manera, 9 o tal vez 8. Entonces el sujeto estaría medianamente entre mediana y muy ansioso. Bien, ¿qué ha pasado acá? Podríamos decir el instrumento es muy inconsistente. ¿Por qué? Porque no evalúa, o los resultados que obtiene no se mantienen en el tiempo. Sí, vemos que hay una diferencia entre el primer momento y el segundo momento. Pero, ¿qué pasa? Ya como había dicho anteriormente, okay. ¿Qué pasó, papá? Como había dicho anteriormente, la psicometría está sujeta a errores de medición. Bien, lo que puede haber pasado acá es que entre el primer momento y el segundo momento ha aparecido una variable que influyó sobre la variable ansiedad que medimos. Esta variable que influyó hizo que la ansiedad disminuyera en algún punto, por lo menos levemente, pero lo generó, o sea, generó esa disminución. Bueno, esto es lo que se llama error aleatorio no sistemático. O sea, que es un error, o sea, error es porque hay diferencia entre el primer momento de medición y el segundo, pero es normal, es esperable. Mientras este error no sea muy grande, se puede decir que el instrumento es consistente. Bien, si vemos que tiene un gran error, bueno, eso nos lo va a decir el coeficiente de confiabilidad. En este caso no está muy sujeto a error, está al contrario,
es bastante consistente la evaluación de este instrumento, podríamos pensar. Pero lo importante acá es comprender en qué consiste esto de la confiabilidad. Yo mido en un primer momento la variable ansiedad y me da un resultado, después lo mido en otro y puede ser que me dé un resultado ligeramente diferente, pero eso no es porque el instrumento carezca de confianza, sino que es por la naturaleza de la propia variable objeto de estudio de la psicología, que son variables psicológicas, que se están sujetas a procesos expuestas a la influencia de otras variables que no se pueden controlar. Por eso, esa pequeña diferencia que podemos ver entre un primer momento de medición y otro es producto de alguna variable o algún otro factor que ha hecho que disminuya o aumente. Por ejemplo, acá entre medio el sujeto puede haber empezado terapia y eso ha generado una pequeña disminución en el nivel de ansiedad. Y lo importante de concluir o de interpretar esto es que el instrumento, más allá de que no me dé un valor de 1 o que no me dé exactamente los mismos resultados, mientras sea ligera esa diferencia y que podamos atribuir a un conjunto de variables aleatorias que no podemos definirlas, bueno, estamos calculando o el instrumento es confiable, básicamente.